Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este webinar. Es el tercer webinar que hacemos en colaboración Capitel y GBM. Estamos explorando diferentes facetas del impacto que tiene nuestra relación con el dinero sobre nuestra vida financiera, nuestra vida personal, nuestra vida interna y también hoy específicamente vamos a explorar el impacto que tiene sobre nuestras relaciones interpersonales. Este es un tema un poquito tabú porque muchos de nosotros tenemos un poquito de resistencia a aceptar el impacto y el enorme peso que tienen las finanzas sobre nuestras relaciones interpersonales. Tendemos a quererlo mantener como cosas separadas. Hoy vamos a ver un poquito por qué y qué podemos hacer al respecto. Y también vamos a hablar de pues qué podemos hacer para que nuestras finanzas, nuestro dinero, puedan ser una puente de vinculación que fortalezcan nuestras relaciones en lugar de ser algo que sentimos o pensamos que las amenaza. Em, si ya se conectaron a los webinars anteriores, probablemente ya tienen esta información de contexto. Si sí, vamos a hacer un pequeño repaso. Si este es el primer webinar de Capitel GBM y particularmente conmigo al que se conectan, voy a hacer un poquito una introducción para que partamos del mismo punto. Cuando hablamos de nuestra relación con el dinero, de lo que estamos hablando es de la manera en que pensamos, sentimos y por consecuencia cómo actuamos alrededor del dinero. Todos y todas tenemos una relación que es única, especial y muy profunda con el dinero, sin importar qué tipo de experiencias hayamos tenido. Y esta manera en que pensamos, sentimos y actuamos en términos de dinero y finanzas tiene un impacto sobre todas las áreas de nuestra vida. De alguna forma, los pensamientos alrededor del dinero y las finanzas son de los más frecuentes. ¿Por qué? Porque casi toda nuestra vida tiene un componente financiero y esto no significa que seamos unos obsesionados con el dinero, simplemente casi todo tiene un componente financiero. Se ha tratado de medir cuánto tiempo pasamos pensando en dinero al día y uno de los estudios más serios dice que pensamos en dinero y temas financieros alrededor de 6 horas al día. Esto es una parte importante del tiempo que estamos despiertos o despiertas y aunque parezca excesivo, cuando te das cuenta que cuando piensas en tus relaciones, en tu trabajo, en tu impacto, en tu propósito, todas estas tienen un componente financiero, entonces no parece tan descabellado, ¿no? En lo que se refiere específicamente a las relaciones interpersonales y el impacto que tiene el dinero sobre ellas, es importante que reconozcamos que cada vez que entablamos una relación con alguien, se dan procesos de comunicación y de vinculación, algunos conscientes y algunos inconscientes. Y estos procesos no excluyen ninguna parte de nosotros, nos incluyen completamente, ¿no? Y como nuestra vida financiera es parte de quienes somos nosotras y nosotros, todas nuestras relaciones tienen un componente financiero o por lo menos se ven afectadas por nuestros patrones financieros. Esto aplica a nuestras relaciones profesionales sin lugar a duda, pero también definitivamente a nuestras relaciones personales. Y eso no hace de nuestras relaciones personales algo menos, digamos, menos puro o menos desinteresado o menos bonito o menos profundo. Eh, Aunque para muchos de nosotros pueda parecer así, porque a muchos de nosotros nos educaron para pensar que el tema del dinero como que de alguna manera ensucia nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Que el amor romántico o el amor familiar o las amistades verdaderas solo son buenas y puras y reales si no les importan las finanzas y el dinero. Y si bien hay una diferencia entre tener relaciones por interés, ¿no? Que esas son otra cosa, las relaciones más puras, más bonitas y más profundas que tenemos tienen en su enorme mayoría un componente financiero. Y no es el componente financiero lo que las amenaza per se, es que si no estamos dispuestos o dispuestas a reconocer y trabajar el componente financiero, como cualquier cosa no trabajada, no vista, no reconocida, sí se puede convertir en algo que amenaza de manera puntual y real nuestros vínculos interpersonales. Em, Aquí voy a usar una de las teorías tal vez del amor, el amor de pareja específicamente, pero estas teorías también aplican a otros tipos de amores más conocidas, que es la teoría
de un counselor, de un consejero matrimonial. Esta es una teoría que probablemente muchos de ustedes conocen, que ahora se ha desarrollado más allá de esto, de esta idea básica, pero sirve como un buen punto de partida, que dice que hay 5 lenguajes del amor. Probablemente lo han escuchado por ahí. Que estos lenguajes del amor son básicamente la manera en que las personas reconocemos cuando estamos siendo amadas y también las maneras en que nosotros o nosotras ofrecemos o damos amor a las personas que queremos. Este consejero matrimonial lo que decía es, bueno, las personas tenemos que reconocer cuáles son los lenguajes del amor de nuestra pareja, reconocer cuáles son los nuestros y tenemos que comunicarnos amor los unos a los otros en lenguajes que son comunes o reconocidos para que podamos entender que nos estamos amando, ¿no? Estos lenguajes del amor son palabras de afirmación, que básicamente es decirle a la otra persona lo que sientes por ella. Son palabras, digamos, mensajes verbales o escritos que comunican el afecto. Tiempo de calidad, que es exactamente a lo que suena, ¿no? Es pasar tiempo de presencia plena con la otra persona, tiempo del bueno, no nada más los retazos de tiempo de atención dividida. Los regalos, que pues básicamente es mostrar a través de objetos o viajes o cosas que son como muy tangibles nuestro afecto, los actos de servicio, hacer cosas que le hacen la vida más fácil o más llevadera o más bonita a la otra persona, y el contacto físico, ¿no? El amor que se expresa a través del contacto físico. Estos son los 5 lenguajes del amor. Muchos de ustedes los conocen, igual ya se leyeron en el libro o vieron ahí unos TikToks que les han comunicado esto, o su pareja ya los llevó a terapia o las llevó a terapia y hablaron de los lenguajes del amor. Si se fijan, los lenguajes del amor, por lo menos 3 de ellos tienen un componente financiero. Em, ¿Cuáles son los que tienen un componente financiero? Bueno, definitivamente el tiempo de calidad tiene un componente financiero porque la mayoría de nosotros tenemos comprometido nuestro tiempo en, en nuestros trabajos o nuestras actividades que tienen como objetivo pues, una retribución económica. Los regalos evidentemente pues implican un costo financiero, la enorme mayoría, tal vez si cosechas una flor o arrancas una flor del jardín, pues no tiene tanto componente financiero, pero en su mayoría sí tienen. Y los actos de servicio también tienen un componente financiero en muchos casos. Y yo aquí voy a proponer una idea un poco, tal vez, no te voy a decir que revolucionará, pero sí una idea que puede generar un poquito de fricción, que es la idea de que el dinero también representa un lenguaje no solo del amor, sino un lenguaje de las relaciones y de las dinámicas que se dan en las relaciones en general. ¿Qué representa el dinero en nuestras relaciones? ¿Para qué podemos usar el dinero? ¿Qué podemos comunicar a través del dinero? Bueno, a través del dinero le podemos comunicar a nuestros vínculos amor, cariño o apreciación. A través del dinero podemos ejercer control o acertar nuestro poder sobre las personas que queremos, las personas con las que nos vinculamos, nos relacionamos. Y también a través del dinero y lo que el dinero compra, podemos comunicarle, ofrecerle a nuestros vínculos seguridad y protección, experiencias de sentirse cobijados por nosotros. Y estas son solo algunas de las cosas que podemos, en términos muy generales, expresar consciente o inconscientemente a través del dinero en nuestros vínculos, en nuestras relaciones. Estas dinámicas, pues, son de ida y vuelta, o sea, nos permiten darlo, pero también nos permiten recibir estas experiencias. Y son dinámicas que cambian a lo largo de la vida y que cambian mucho en función de cómo cambian las situaciones financieras en nuestros vínculos. Les voy a dar algunos ejemplos. Imagínense que tienen un hijo o una hija y ustedes han usado la protección financiera y han usado el dinero y de alguna manera este hijo o esta hija pues ha vivido de alguna manera, pues ustedes han tenido un cierto nivel de control sobre ese hijo o esa hija, o pues han podido protegerlo o protegerla a partir de dinámicas financieras. ¿Qué pasa cuando ese hijo o esa hija empieza a trabajar? ¿No? ¿Cómo cambian las dinámicas? ¿Cómo le puedo yo ofrecer amor? ¿Cómo le puedo comunicar mi deseo de protección o mi deseo de tal vez control a un hijo o a una hija cuando este hijo o esta hija empieza a ser financieramente independiente? ¿No? O tengo una pareja y esa pareja, yo siempre hemos trabajado y hemos aportado de manera igual a la casa.
y de repente, por razones diferentes, mi pareja deja de trabajar. Y entonces, ¿cómo cambian nuestras dinámicas de amor? ¿Cómo cambian nuestras dinámicas de seguridad, de control, de poder, cuando cambia nuestra dinámica financiera? Entonces, lo que estoy diciendo con esto es, el dinero en nuestros vínculos no nada más es un tema utilitario en donde nos ponemos de acuerdo y todo el mundo le apoquina y me toca a mí, te toca a ti y ya. No es un tema utilitario. Lo que comunicamos con lo que decidimos hacer con nuestro dinero que impacta a nuestros vínculos va mucho más allá de simplemente pagas tú o pago yo. Y el reconocer cuando estamos vinculándonos a través de las finanzas con alguien, cuál es nuestro objetivo o qué es lo que estamos tratando de comunicar o de poner sobre la mesa o de representar a través de nuestras conductas financieras es profundamente importante. Y ahorita vamos a hablar un poquito de cómo se ve esto en diferentes tipos de vínculo, porque definitivamente pues no se ve igual con un hijo que con una pareja, que con un hermano, que con un amigo, ¿no? Entonces vamos a empezar con la que es probablemente, el que es probablemente el vínculo que más está relacionado con la vida financiera, que es el vínculo de la pareja. ¿Por qué digo que es el que está más relacionado? Bueno, evidentemente los padres y los hijos también están íntimamente relacionados y los hermanos igualmente. Pero lo que pasa con la pareja es que se asume, por lo menos en nuestra sociedad, en otras tal vez se asume un poco menos, pero en las sociedades latinoamericanas es bastante, está bastante arraigada la idea que yo construyo mi vida financiera a partir de el vínculo que tengo con mi pareja. No necesariamente tenemos que trabajar los dos, no necesariamente tenemos que aportar o aportar igual los dos, pero la vida que yo construyo financiera, si estoy en pareja, generalmente asume que mi pareja está implicada en mi vida financiera de manera muy profunda, ¿no? Y que tenemos una vida financiera compartida. Y si bien es un vínculo financiero muy profundo, muy pocas parejas tienen en realidad un plan financiero que vaya más allá de un presupuesto simple y que incluya e integre los deseos y las necesidades de las dos partes. La mayoría de las parejas lo que hacemos es que hablamos de dinero de manera transaccional. O sea, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Para qué nos alcanza? Yo creo que nos lo deberíamos de gastar así o invertir así. Pues yo creo que así, yo creo que así. O nos ponemos de acuerdo o gana el que tenga más poder en la pareja o el que produzca más o el que o el que esté dispuesto a pelearse más tiempo, pero al final la mayoría de nosotros no tenemos una filosofía financiera y un proyecto financiero profundo y que la conciencia con nuestras parejas. Y aquí voy a ser muy franca, esta es una de las amenazas más concretas a la permanencia y sobre todo la permanencia feliz de las relaciones de pareja. Las personas se pelean por muchas cosas, las parejas se pelean por muchas cosas, pero en mi experiencia, llevo 20 años trabajando como terapeuta y coach, en mi experiencia las personas se divorcian por dos razones, se pelean por un millón de razones, pero la decisión ya puntual de irse de una relación, generalmente tiene viene de uno de dos lugares, o tiene que ver con un tema que tiene que ver como con la vinculación con alguien más o con la vida sexual, ¿no? Porque esa parte es muy concreta y muy tangible, o tiene que ver con dinero. El dinero o los problemas de dinero, que se vuelven problemas muchas veces por falta de comunicación y de acuerdos, son una amenaza concreta para las parejas y muy real, ¿no? Cada uno de nosotros, cada parte de la pareja, tiene una historia financiera que es, pues, personal. Tenemos nuestras propias ideas, tenemos nuestros propios valores, tenemos nuestros propios traumas financieros, tenemos nuestros propios deseos, tenemos nuestros propios miedos y como muy pocos de nosotros realmente hacemos esa exploración y tenemos conciencia de cómo nos relacionamos con el dinero, pues es evidentemente muy difícil que podamos relacionarnos con la relación con el dinero de alguien más. Y cuando tenemos nuestros bienes y tenemos nuestro patrimonio ligado a alguien más de una manera tan profunda como suele ser el caso de la mayoría de las parejas, entonces evidentemente hay un foco pues, real de conflicto, ¿no? Entonces, mucho de lo que las parejas tenemos que hacer es realmente procurar que nuestras conversaciones de dinero vayan
mucho más allá de lo transaccional, del ponernos de acuerdo, y sobre todo que no nada más se usen para resolver conflictos, sino que tengan también un interés de profundizar, de conocernos, de crear filosofías conjuntas, de explorar los valores propios y de la otra persona alrededor de las finanzas, etcétera. Y esto es, por el otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda es que así como el dinero puede ser uno de los fuentes de conflicto más importantes, también puede ser una de las fuentes de satisfacción más importantes. Em, Hay varios estudios que hablan de esto, pero las parejas que hablan de dinero frecuentemente y sobre todo de manera no transaccional son parejas que no nada más se quedan más juntas, sino que reportan mucha mayor satisfacción. Son las personas que dicen que sus parejas son extraordinarias, no nada más buenas, ¿no? Que su relación de pareja es extraordinaria. Está correlacionado de manera significativa y directa con qué tanto la pareja habla de dinero y crea filosofías de dinero compartidas. Luego están los padres y los hermanos. Los padres y los hermanos, pues finalmente de ahí venimos, ¿no? Los padres nos enseñan conscientemente lo que creen que es mejor para nosotros en términos de finanzas y dinero, pero no todo lo que nos enseñan por nuestro bien, entre comillas, nos hace bien, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? La típica historia de la mamá que le dice a sus hijas que ellas no deberían de ser como ella y que ellas nunca tienen que depender de nadie y entonces tienen que trabajar siempre y siempre tienen que tener su propio dinero y su guardadito. Y entonces tal vez, aunque les enseñó esto desde un muy buen lugar, tratando de promover su independencia, eso crea tal vez que sus hijas en la adultez no quieran crear una vida conjunta con su pareja a nivel financiero o que sientan que nunca pueden relajarse y nunca pueden confiar en su pareja para crear algo conjunto, ¿no? Entonces, aunque nos enseñan cosas por nuestro bien, ¿no? Algunos nos enseñan que hay que ahorrar mucho, algunos nos enseñan que tenemos que ser independientes, algunos nos enseñan que tenemos que disfrutar de la vida y gastarnos el dinero en lo que nos hace felices, pero todos estos aprendizajes vienen desde el deseo de nuestros padres de cuidarnos y de enseñarnos lo mejor, pero no necesariamente todos son positivos y creativos realmente. Y además, pues están todas las cosas que no nos enseñan conscientemente, sino que nos enseñan inconscientemente, es decir, nos enseñan con sus propias acciones y actitudes alrededor del dinero. Y como la mayoría de nuestros padres no tienen conciencia de su relación con el dinero a un nivel profundo, pues lo que nos enseñan muchas veces son sus propias limitaciones, sus propias creencias limitantes, sus propios dolores, sus propios miedos, ¿no? Las cosas que pues ellos mismos no tienen conscientes y que de alguna manera pues se pasan de generación en generación. Y esto produce que pues mucha de la vida financiera de nuestras familias de alguna manera parezca un poquito como medio destino, ¿no? Vemos muchos patrones financieros que se repiten de padres a hijos y que, bueno, nosotros evidentemente también podemos heredarles a nuestros propios hijos y hijas. Y el tema con la vida financiera de nuestras familias de origen es que muchas veces, a pesar de que seamos adultos independientes, productivos y saludables, nuestra vida financiera se queda ligada a la vida financiera de nuestros padres y hermanos durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya sea por un tema digamos, de los dos extremos de la moneda, porque nuestros padres o nuestras familias de origen tienen bienes y esos bienes pueden ser, pues, de alguna manera implicados en nuestro propio patrimonio a través de herencias o regalos, o porque nuestros padres o las personas que nos criaron necesitan de nuestra ayuda financiera para pues, poder hacerle frente a la vida conforme van envejeciendo. Entonces, nuestras vidas financieras, a pesar de que ya seamos adultos y tengamos nuestra independencia, se quedan ligadas a las vidas financieras de nuestra familia de origen durante muchos años, casi todos, muchas veces durante casi toda nuestra vida. Em, y lo que sucede aquí es que la creencia o la sensación o lo que más escuchamos allá afuera es que el dinero arruina a las familias, porque las familias se pelean por dinero. Y sí, efectivamente las familias se pelean por dinero, pero muchas de las peleas y de los conflictos y de los roces que hay alrededor del dinero y las finanzas tienen que ver con que no hay acuerdos claros, con que no se ponen límites bien pensados,
con que se dejan muchas cosas abiertas, con que suponemos que nos toca o que nos toca aquí o que nos toca allá o que alguien más se tendría que hacer frente a la responsabilidad o que nos toca a nosotros. Como que todas estas conjeturas que hacemos y todas estas cosas que no se hablan concretamente y no se expresan de manera clara, pues generan muchos hoyos de información que cada quien llena con sus propias conjeturas. Y eso, cuando las cosas se empiezan a materializar y cuando estamos hablando ya de dinero constante y sonante y de pesos y centavos, pues evidentemente se manifiestan y explotan y eso genera conflicto. Entonces, el conflicto no es por dinero. El conflicto se manifiesta a través del dinero porque hay falta de conversaciones claras, límites y expectativas bien establecidos. Esto, nosotros, bueno, los que somos padres e hijos, pues también tiene un impacto definitivamente sobre la manera en que nosotros criamos a nuestros hijos. Les decía ahorita que los patrones repetitivos de generación en generación son bastante comunes, ¿no? No sé si ustedes lo ven en su vida o conocen, pero yo conozco personas que en cada generación, parece medio de broma, pero en todas las generaciones se hace mucho dinero, pero luego se quiebra, ¿no? Y entonces hay 4 generaciones seguidas en las que ha pasado esto. O generaciones una tras otra que a pesar de hacer cambios y a pesar de hacer esfuerzos, no logran salir de un ciclo de deudas. O personas que tal vez tienen una suerte o ahí talento para hacer dinero y cada generación es mejor para crear más, ¿no? O patrones en donde se hace mucho dinero, pero también se vive muy por encima de las posibilidades y entonces siempre hay estrés financiero. Es decir, como que de alguna manera vemos como casi, como si se estuviera actuando la misma película de una generación a otra. Y los que tenemos hijos, tenemos pues yo diría que por lo menos la invitación, pero es más bien la responsabilidad de notar cuáles son los patrones financieros de nuestras familias, de trabajar sobre nuestra propia relación con el dinero, porque eso o lo que hace posible, no es una garantía, pero lo que hace posible es que de alguna manera los patrones, y evidentemente estoy hablando particularmente de los patrones destructivos, puedan ser transformados y no sean necesariamente heredados y por consecuencia repetidos por nuestros hijos y por nuestras hijas. Em, Esto es a nivel, evidentemente, mentalidad, pero también a nivel educación. Yo creo que de las personas que están aquí conectadas a este webinar, habrá pocas que digan o que piensen que recibieron suficiente educación financiera en casa, que les enseñaron a hacer un presupuesto, que les enseñaron a invertir, que les hablaron de cómo usar la deuda a su favor, digamos, cuando salieron al mundo estaban preparados o preparadas para enfrentar la vida financiera con todas sus aristas. Y eso no es porque nuestros papás no nos quieran o porque nuestros papás sean papás irresponsables, es porque tú no le puedes enseñar a tu hijo algo que tú no sabes hacer. Si yo no hablo alemán, no le puedo enseñar a hablar alemán a mis hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, también hay una responsabilidad muy importante de educarnos, de aumentar nuestra literacia financiera, de ganar los conocimientos necesarios para poderle hacer frente responsablemente a la vida financiera, para así podérselos comunicar, evidentemente, de una manera de acuerdo a su edad y correspondiente con sus capacidades, pero podérselos comunicar a nuestros hijos y irles dando responsabilidad e involucramiento en la vida financiera de la familia, pues al nivel que corresponde a las diferentes etapas de la vida, ¿no? Que es algo que definitivamente puede tener un impacto enorme sobre no nada más la calidad de vida a nivel financiera, sino también la calidad de vida a nivel mental, porque la manera en que vivimos nuestra vida financiera tiene un impacto enorme sobre nuestra salud a nivel global, incluida la salud mental. Entonces, eso puede tener un impacto gigante sobre el bienestar de nuestros hijos y de nuestras hijas. Em, una de las cosas, Capitel, lo que hacemos educación financiera para mujeres y tenemos programas de educación específicamente para invertir. Y una de las cosas, es más, la cosa que más frecuentemente nos dicen las mujeres que terminan nuestros programas es, me hubiera gustado haber aprendido esto hace muchos años
y cómo le hago para que mi hijo o mi hija o mis hijos aprendan esto ya. Entonces, pues eso es lo que hacemos los padres, ¿no? Tratamos de darle a nuestros hijos las mejores posibilidades de que les vaya bien en la vida y la educación financiera es definitivamente una de los pilares de esta posibilidad de ser feliz y de que te vaya bien en la vida. Entonces, con los hijos también va mucho más allá de de cuánto dinero les das o de qué cosas les pones sobre la mesa. Es realmente cómo los enseñas a relacionarse con el dinero y a crear vidas financieras que sean realmente satisfactorias y beneficiosas para ellos. Luego están los amigos. Y aquí me debatí un poquito si poner a los amigos o no poner a los amigos, pero de más en más, lo que enseña la ciencia, la ciencia social y las investigaciones es que uno de los indicadores más importantes de la salud de una persona, uno de los predictores más importantes de cuánto tiempo vivimos y sobre todo cuánto tiempo vivimos bien, qué tan vinculadas estamos las personas. Y tendemos a pensar en la vinculación, pues en los términos de las otras relaciones que les hablé ahorita, ¿no? Los papás, los hermanos, los hijos, la pareja y párale de contar. Y en realidad, la vinculación va mucho más allá de nuestras familias y la vinculación con una comunidad, y aquí la comunidad son generalmente nuestros amigos y nuestras amigas, la vinculación con una comunidad de relaciones profundas y sólidas acaba siendo uno de los temas que más impacta nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. Y tendemos a pensar que con los amigos y con las amigas, pues como que el dinero no es un factor, ¿no? Porque pues no convivo, no tengo herencias compartidas contigo y no tengo que pagar una hipoteca contigo y no tengo responsabilidades financieras de cuidarte financieramente como es el tema con los hijos. Entonces como que pensamos que con los amigos el tema financiero no es tan central. Y en realidad nuestras finanzas sí tienen un impacto sobre nuestras amistades y sobre ese tipo de relaciones en gran medida porque la diferencia en cómo manejamos nuestros ingresos, los gastos y los ingresos, puede generar enormes tensiones o incluso romper amistades. Em, y esto con el tiempo, conforme vamos creciendo, tal vez cuando vas en prepa, pues todo el mundo vive más o menos igual y la manera en que gastas tu dinero o inviertes tu dinero o ganas tu dinero no es tan central. Pero conforme vamos creciendo, estas diferencias se exacerban y sí pueden rozar, sí pueden como friccionar nuestras relaciones. Em, ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado de relacionarnos con amigos porque cada vez que sales con esos amigos, las cuentas son exorbitantes? O al contrario, te dejas de relacionar con amigos porque siempre que los invitas a algo te dicen que está carísimo y se quejan, ¿no? O los típicos préstamos, ¿no? O los negocios compartidos con los amigos que muchas veces terminan en malos entendidos o incluso pues en que las amistades dejen de funcionar. Como que el componente financiero es algo que tenemos que involucrar más y tenemos que realmente visibilizar más en nuestras relaciones de amistad. Em, es delicado, sí, porque estamos poco acostumbrados a pensar en los vínculos financieros que tenemos con nuestros amigos o en el impacto que tienen nuestras finanzas a nuestros vínculos con nuestros amigos. Pero una de las cosas más productivas y liberadoras que podemos hacer es em, encontrar amigos y amigas con las cuales podemos hablar de dinero y hablar de dinero no es presumir el reloj o el coche nuevo o el bono que nos ganamos por fin de año, no. Hablar de dinero es hablar de nuestra vida financiera, de lo que nos gusta, de lo que nos preocupa, de lo que hacemos, creemos que hacemos bien, donde creemos que están nuestras áreas de oportunidad, de las creencias que tenemos, es decir, si tenemos vínculos de amistad significativa con los que generalmente son quienes compartimos, pues, con menos tapujos lo que nos pasa y lo que nos importa, entonces integrar la vida financiera y no nada más cuando ando mal de lana y entonces le voy a pedir un préstamo o cuando me quiero quejar de que mi pareja gasta mucho, no, estoy hablando de nuevo de hablar de dinero como un tema de conversación, como hablamos de propósito, como hablamos del amor, como hablamos de nuestros deseos, o sea, realmente como traerlo a la mesa como un tema
para explorar en nuestros vínculos de amistad, ¿no? Que eso es algo sumamente interesante y que les recomiendo enormemente hacer. De nuevo, no puedes hablar de esto con amigos cómodamente si tú mismo o tú misma no estás cómoda en tu relación con el dinero. Entonces, todo esto empieza evidentemente en hacerlo contigo mismo, pero está muy interesante después traerlo a la mesa con tus amistades. Y antes de terminar y abrir el espacio para preguntas y respuestas, quiero hablarles un poquito de cosas concretas que podemos hacer en nuestros vínculos para que el dinero y las finanzas pasen de ser de una potencial fuente de conflicto a ser una fuente de conexión. ¿No? Que nuestro dinero, a mí me encanta pensar que nuestro dinero, nuestra vida financiera puede ser algo que nos conecte con la gente que nos importa, en lugar de algo que nos desconecte o que nos cause conflicto. Entonces, voy a hablar en dos niveles. ¿Por qué? Porque para que esto sea posible, como les decía ahorita, pues primero tengo que ver cómo yo me relaciono con el dinero y a partir de eso, cómo podemos relacionarnos con nuestros vínculos y cómo nuestra vida financiera puede conectarnos con nuestros vínculos, pero siempre pensando que en el centro de eso, en el núcleo de eso está mi propia relación con el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer a nivel personal? Espérame porque no está cambiando aquí mi... Ahí está. ¿Qué puedo hacer yo a nivel personal? Son cosas muy concretas. Uno es definir cuáles son mis valores financieros. Esto puede sonar un poquito como medio hippie, medio abstracto. No es cuáles son los conceptos o las ideas a las que yo les doy valor a nivel de mis finanzas, como por ejemplo la seguridad o la protección o la libertad o la aventura. Esto está muy fácil, pueden googlear o usar una inteligencia artificial y decirle, proponme una lista de valores y de los valores que les proponga, ustedes escogen cuáles son para ustedes los más importantes. ¿Cuántos? Dos o tres, ¿no? Si tengo 50 valores, entonces no tengo ningún valor. Si tengo dos o tres valores, realmente puedo darle valor a esos conceptos. Pueden también encontrar ejercicios de definición de valores, hay muchísimos en Internet, pero lo que yo tengo que saber es, yo en mi vida financiera, en la manera en que uso mi dinero, ¿qué es lo que más me importa? ¿Por qué? Porque si yo entiendo qué es lo que más me importa a mí, entonces desde ese lugar puedo preguntarle a la otra persona qué es lo que más le importa y podemos ver dónde están los puntos en común, dónde están las diferencias y qué vamos a hacer con ellas. Después está la parte de conocer mi historia financiera. La mayoría de nuestras ideas, las más productivas y las más destructivas alrededor del dinero y las finanzas, vienen de mi historia financiera, de lo que aprendí en mi casa, de lo que viví cuando era niño o era niña, de lo que he vivido financieramente desde que soy financieramente independiente. Entonces, ¿qué les sugiero yo para un ejercicio para hacer esto? ¿Se acuerdan que yo creo que a todos y a todas nos dejaron en algún momento de la secundaria o de la prepa hacer nuestra autobiografía? Es como una tarea muy, popular entre los maestros y las maestras de español o de civismo, esas materias. Yo les sugiero que escriban su historia con el dinero. O sea, yo los primeros recuerdos que tengo de dinero son estos, y cuando era niño en mi casa el dinero se manejaba así. El dinero nos hacía feliz de esta forma, pero el dinero también causaba conflictos de esta otra forma. Es decir, si van a terapia, usen su terapia, es que mejor. Pero si no, pueden escribir no es la autobiografía, pero es digamos, la historia de la relación que tengo con el dinero y eso les va a dar mucha información. De nuevo, suena un poquito como de Marina está loca, pero de verdad se sirven un tecito o una copita de vino, lo que prefieran, y le dedican media hora, 40 minutos a esto y les va a sorprender lo que pueden encontrar en un ejercicio así de sencillo. Y por último, una de las preguntas a hacernos es, hoy por hoy, ¿se acuerdan que les dije que el dinero puede comunicar afecto, puede comunicar poder, puede comunicar control, puede comunicar cariño, puede comunicar seguridad, protección? ¿Cómo hoy por hoy yo asumo o creo que estoy usando el dinero de manera consciente o inconsciente para comunicar cosas en mis relaciones, para mostrar ciertas cosas en mis relaciones? Y de nuevo, esto es absolutamente personal, pero es importante que sin ningún tipo de juicio puedan reconocerlo y notarlo. Y finalmente está la parte, pues,
que también es muy importante, que tiene que ver ya con lo más práctico. ¿Qué me refiero con lo más práctico? Poner en orden mis finanzas cotidianas. Si yo traigo un desastre financiero en el día a día, va a ser muy difícil que mi dinero y mis finanzas sean una fuente de conexión con mis vínculos más importantes. ¿Por qué? Porque si a mí me genera estrés mi vida financiera en el día a día, pues ese estrés va a permear cómo me relaciono con las otras personas, sobre todo cómo me relaciono a nivel financiero. Entonces, hay muchísimas herramientas para ordenar sus finanzas. No estoy hablando necesariamente de hacerse aquí cosas muy complejas, estoy hablando de tener claridad y un cierto nivel de control en cómo entra, cómo lo uso, cómo sale, qué pasa con mi dinero. Y luego también está el tema de crear metas financieras, no tienen que tener 100, pero cuáles son las cosas que yo quiero lograr con mi dinero. Y eso me pone en una posición de poder voltearme con otras personas y decirles, ¿y tú qué quieres lograr con tu dinero? ¿O tú qué quieres lograr con nuestro dinero? Y de nuevo, nos da un punto de partida más sólido para poder tener conversaciones y negociaciones. ¿Ok? Entonces, esta es, o sea, es una slide, son 5 puntos, pero es un trabajal. Es un trabajar, tómenle foto, apúntenlo, pónganselo de tarea, no tienen que hacerlo de un día al otro, pero si podemos hacer estas cosas, si logramos en los próximos meses avanzar en estos puntos, entonces estamos en una posición muy sólida para establecer vinculaciones positivas a través del dinero y las finanzas con nuestras relaciones más importantes. Ahora, ¿qué podemos hacer con las personas que queremos, con las personas que nos importan? Podemos crear espacios intencionales para hablar de dinero. Esto a los gringos que les encanta ponerle nombre a todo, le dicen money dates. ¿Qué hago? Me pongo un espacio cada X tiempo, no tiene que ser 3 veces a la semana, puede ser una vez al mes, para hablar de dinero con mi pareja, para hablar de dinero con mis hijos adolescentes y adultos, para hablar de dinero con mis papás o con mis hermanos o con mi socio o con mi socia, con las personas con las que tengo vinculaciones significativas. Estas conversaciones no son nada más una revisión de presupuesto, son más bien conversaciones exploratorias, en donde hago preguntas, en donde me acerco desde la curiosidad, oye, ¿cómo te has sentido? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Qué te ha gustado de lo que ha pasado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Por qué? ¿No? Son conversaciones menos utilitarias que simplemente revisar un presupuesto o un P&L. Crear metas financieras conjuntas. eh, no sé si alguna vez se han puesto la meta de ir al gimnasio o correr un maratón con un amigo o con una amiga o con una pareja, pero estar trabajando juntos por lograr algo que nos importa a los dos es una de las cosas más vinculantes y más íntimas que puedes hacer con alguien en el mejor de los sentidos. Entonces, crear metas financieras conjuntas es una gran manera de vincularnos y de que nuestras finanzas nos conecten. Trabajar en la posibilidad de decir que no cuando queremos decir que no. Eso es una de las cosas más difíciles de la vida, pero si hay algo que protege nuestras relaciones es la capacidad de poner límites y el dinero es muy noble porque el dinero se puede contar. Entonces, si en algún espacio o relación de mi vida tengo que poner límites alrededor del dinero y las finanzas, hacerlo es una manera de proteger mi relación. Em, Practicar la gratitud y la celebración, una cosa que conecta muchísimo es celebrar y experimentar gratitud juntos. Es algo que las familias pues suelen hacer, ¿no? Es un poco un cliché, pero ¿qué fue lo mejor de tu día? O dar las gracias, o reconocerse las cosas que van pasando en la vida que son, significativas o son positivas. Entonces, las cosas que sí funcionan, las metas que sí se logran, los avances que sí se tienen a nivel de nuestra vida financiera y de nuestro dinero, celebrarlos juntos y ser explícitamente agradecidos juntos es una cosa que vincula de una manera muy eficiente y muy profunda. Y finalmente, y esto aplica para todo en la vida, pero aplica específicamente para el tema de las finanzas, la posibilidad de aprender de finanzas con las personas que queremos. Cumple una doble función, porque por un lado nos da conocimientos de valor y por el otro lado, de manera orgánica, permite que esos conocimientos sean aplicados conjuntamente, porque si yo estoy aprendiendo de la mano de mi pareja o estoy aprendiendo de la mano de mi socio o estoy aprendiendo de la mano de mi hijo o de mi hermana o de mi amiga,
lo que va a pasar es que vamos a estar ganando ese conocimiento al mismo tiempo y va a ser mucho más fácil y más orgánico que lo apliquemos juntos o juntas. Con eso termino y tenemos un momentito para preguntas y respuestas que con muchísimo gusto contestaré por aquí. Pueden ponerlas, me parece, en el chat. Aquí están. Em, ¿Cómo podemos establecer límites de acuerdos financieros saludables para evitar conflictos de poder? Es una extraordinaria pregunta. ¿Qué podemos hacer? Primero que nada, tenemos que reconocer dónde es necesario poner un límite. ¿Dónde es necesario poner un límite? Generalmente es necesario poner un límite en las relaciones o en los lugares en los cuales me siento continuamente enojado o siento continuamente que está desequilibrada la situación o que las cosas son injustas o que la otra persona o la situación abusa de mí o me siento continuamente agotado o agotada o les rehuyo porque sé que es un lugar que no está bien equilibrado. Entonces, primero reconozco. Y después es importante, y esto es un cliché, pero es un cliché por una muy buena razón, hay que acordarnos que el límite se lo ponemos a la otra persona, pero en realidad también lo que estamos haciendo es ponernos un límite a nosotros. Y el límite que nos ponemos a nosotros es hasta dónde voy a tolerar y hasta dónde no, y qué va a pasar si el límite se transgrede y entonces yo tengo que ejercer una consecuencia. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Un límite completo lo que establece es hasta dónde, ¿no? Esto sí y esto no, y eso se ve diferente para cada quien. Y después, la segunda parte es, lo que establece es qué pasa si tú, situación, persona, grupo, lo que sea, no respetas ese límite. Y entonces lo que yo hago es que hago un compromiso, no con la otra persona. Yo a la otra persona le comunico mi límite, pero no, el compromiso con la otra persona no es el más importante. Hago un compromiso conmigo que si ese límite se transgrede, entonces hay una consecuencia que yo establezco desde antes que voy a ejercer o que voy a poner en práctica si ese límite se transgrede. Entonces lo que tenemos que hacer, te voy a dar un ejemplo como muy concreto, ¿no? Tienes una persona que tiene un adicional de tu tarjeta de crédito. ¿Ok? Y entonces tú le dices, oye, tú puedes gastar 5,000 pesos al mes en esta tarjeta de crédito y no más. 5,000 pesos es un límite claro, ¿no? Y entonces la otra persona te dice, ahora le va perfecto, yo nada más voy a gastar 5,000 pesos. La segunda parte de esto es decir, y si gastas más, ¿qué va a pasar? Y a veces no queremos hacer eso porque queremos pensar que nada más con poner el límite la persona va a decir, ay, perfecto, chócalas, pégalas, límite aceptado y nunca se lo va a cruzar. Y lo que tenemos que decir es, ok, ¿qué pasa si gastas más de 5,000 pesos? ¿Pasa que te los cobro de alguna manera? ¿O pasa que entonces ya no tienes acceso a la tarjeta el próximo mes? ¿O pasa que, qué pasa? Y si se llega a cruzar el límite, tenemos que tener el compromiso con nosotros de sí o sí poner en práctica esa consecuencia. ¿Ok? Entonces, yo sé que es una respuesta un poco general, pero es sumamente importante que se cumpla con esas características para que el límite funcione. ¿Qué estrategias recomiendas para alinear valores y objetivos financieros entre miembros de la familia? Lo primero es hacer este ejercicio de valores. Suena muy medio como de civismo de cuarto de primaria el tema de los valores, pero los valores son bien importantes porque lo que estás diciendo es, esto es lo que a mí me importa. Y entonces, lo primero que hay que hacer es antes de alinearlos, hay que conocerlos, cuáles son mis valores financieros y cómo los defino, porque yo puedo decir que yo tengo un alto valor de libertad, por ejemplo, y yo defino libertad como la posibilidad de de ser muy espontánea y de aprovechar todas las oportunidades que me pone la vida, y alguien más tiene un alto valor de libertad, pero lo define como el poder, un día poder retirarse y dejar de trabajar. Las dos son libertad, nada más son dos libertades diferentes. Entonces, primero tengo que reconocerlos y definirlos, yo y las personas involucradas en mi sistema familiar. Y luego sentarnos a ver cuáles son los valores compartidos. A veces no se llaman igual, pero a la hora de la definición te das cuenta que tienen la misma esencia. ¿Cuáles son los valores compartidos? ¿Y cuáles son los valores que no son compartidos? De los valores no compartidos puede haber valores que simplemente son distintos y la familia, los miembros de la familia pueden vivir esos valores de manera independiente, pero también pueden haber valores que a veces se contraponen. Y esto es importante porque en ese punto, que puede ser un punto amenazante, pero lo que encuentras es que los valores que se contraponen, lo que hay que hacer es que hay que reconocerlos y ahí es donde hay que poner límites. ¿Cómo puedes tú vivir tu valor?
y yo mi valor sin estarnos haciendo daño todo el tiempo. Y esas conversaciones, o sea, no puedo hacer una respuesta muy concreta porque se ve diferente en cada una de estas dinámicas, pero para ponerlo en pasos es cuáles son los tuyos, cuáles son los míos, en qué se parecen y en qué son diferentes. Y si en lo que son diferentes hay, se contraponen, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que tú puedas vivir tu valor y yo pueda vivir el mío? Porque si no estoy viendo mi valor y tú no estás viviendo el tuyo, ahí es donde va a haber conflicto y va a haber amenaza. ¿Qué prácticas simples pueden ayudar a convertir el manejo del dinero en un tema de conexión y no de tensión? Un poquito estas que les pone aquí. eh, Aprender juntos, practicar gratitud, ¿no? Y crear metas financieras. Y metas financieras no tiene que ser retirarnos en 50 años. Metas financieras puede ser ir al cine la próxima semana. Pero en la manera en que, en el momento en donde yo hago estas tres cosas que son relativamente accesibles, ¿no? Sin ponernos demasiado técnicos, que es crear metas financieras conjuntas y pueden ser metas chiquitas y a corto plazo, por lo menos para empezar. Practicar gratitud y celebración. A veces es practicar gratitud y celebración que llegamos a fin de mes. A veces es practicar gratitud y celebración que nos compramos una casa. Se ve diferente en diferentes momentos de la vida, pero reconocer lo que sí está pasando bien y donde sí estamos progresando es muy vinculante y aprender de finanzas juntos. Hoy por hoy no hay excusa, ni razón, ni pretexto para no estar aprendiendo de finanzas. En Capitel tenemos cursos y son padrísimos, pero hay un millón de recursos. GBM tiene recursos, Capitel tiene recursos, YouTube tiene recursos, TikTok tiene recursos. Entonces, quieren aprender de finanzas, háganlo con sus vínculos más cercanos. Eso es sumamente conectante. Ya sé que eso no es una palabra, pero nos conecta mucho. Em, ¿Cómo podemos enseñar a los niños sobre dinero y finanzas desde una edad temprana? Extraordinaria pregunta. Tenemos que un poquito reconocer cuál es el conocimiento o el nivel de madurez de nuestros hijos, pero lo que tenemos que hacer es hay que involucrarlos a su nivel. Tendemos a pensar, y esto pasa en muchas familias, que es como de, no, yo no le comunico la vida financiera a los niños porque no los quiero estresar, porque son niños y quiero que sean libres y que no tengan preocupaciones o que no se hagan interesados, o no quiero que les importe mucho el dinero y que se fijen en esas cosas. Y esas son ideas que tienen un objetivo de protegerlos, pero al final les hacen daño a largo plazo. Entonces, es reconocer, ok, ¿qué entiende hoy por hoy de la vida financiera mi hijo o mi hija de 5 años? No, pues no tiene mucho conocimiento, no entiende nada. Entonces, ¿qué le puedo enseñar? Pues le puedo enseñar que el dinero que entra a la casa viene del trabajo o las actividades que hacen los papás o los abuelos o los cuidadores y que ese dinero que viene de un intercambio de valor allá afuera sirve para comprar las cosas que usamos en la casa y que son importantes. Ah, perfecto. Eso es lo que tiene que aprender. ¿Qué pasa con un niño que ya sabe contar? Le puedes decir, mira, aquí hay 10 pesos, 100 pesos o los pesos que quieras y vamos a pensar para qué te alcanza este dinero, para qué nos alcanza este dinero. Los puedes enseñar a ahorrar, les puedes, conforme van creciendo, incluso puede ser su banca de inversión o abrirles una cuenta de inversión cuando están más grandes. Cuando empiezan a tener su propia vida independiente, pues darles un presupuesto, no darles de 200 pesos en 200 pesos cada vez que salen, sino decirles, mira, tú tienes un presupuesto de tanto al mes o a la semana y lo administras y así se ve y si tienes preguntas, es decir, es ir viendo según la madurez de tu hijo y el desarrollo de tu hija, de tus hijos, para qué están listos. Hay también muchos recursos allá afuera de educación financiera para niños y jóvenes y algunos son más como cuadernillos de trabajo, pero otros son más como consejos para cada etapa de la vida y del desarrollo que hace sentido que se vayan integrando nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cómo podemos aprender a pedir ayuda o asesoría financiera sin sentir vergüenza? Qué gran pregunta. La vida financiera es una de las fuentes de vergüenza más importantes que tenemos las personas. No es nuestra culpa. Nos enseñaron que la vida financiera hay que mantenerla privada y en secreto, casi casi. Es de mala educación y de mal gusto hablar de dinero y sobre todo comunicar lo que nos pasa financieramente. Y entonces, como pasa con todos los secretos, la consecuencia natural del secretismo es la vergüenza. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el antídoto para la vergüenza? El antídoto para la vergüenza es la vulnerabilidad. Entonces, justamente acercarnos a personas de confianza en lugares seguros y ir poco a poco abriendo y comunicando lo que nos pasa en nuestra vida financiera es la manera de hacerle frente a la vergüenza.
Eso pueden tener coaches, pueden tener terapeutas, pueden tener asesores financieros, pueden tener amigas o amigos, pueden encontrar grupos en los que se desarrollan estas cosas. Yo sí creo que un buen asesor financiero o una buena asesor financiera no nada más está ahí para decirte qué hacer con tu dinero, está ahí para conocerte, está ahí para escucharte, está ahí para entenderte y en función de qué hace todo eso, entonces te hace asesoría financiera. En GBM hablan mucho del propósito y de invertir con propósito y justamente el propósito de cada quien viene de lo que a cada quien le importa y eso es lo que hace una buena asesoría financiera. Entonces, voy a terminar porque ya estamos a la casi hora. Les quiero agradecer muchísimo a todos y todas por conectarse. Gracias a GBM por estos tres webinars, esta serie de tres webinars que han sido súper divertidos y muy productivos también para mí y para nosotros en Capitel. Gracias también por esta alianza que va más allá de los webinars y que es siempre un placer alimentar. Y gracias a todos y sobre todo a todas y a todos los que se conectaron y dedicaron un ratito de su tarde a esto. Muy agradecida y honrada de que decidan hacer esto con su tiempo. Muchas gracias y que tengan muy linda tarde. Adiós.